Historia Sagrada, por Juan Luis Gallardo. Andanzas y enseñanzas. Durante los 3 años de su vida pública, la existencia de Jesús fue una continua aventura. En esa aventura lo acompañaban su Estado Mayor, que eran los 12 apóstoles, y muchos otros que lo seguían a ratos, llamados discípulos. Unas pocas mujeres, parientas de alguno de ellos, cocinaban para todos, remendaban la ropa y se encargaban de que las cosas estuvieran dispuestas cuando acampaban por ahí. Judas Iscariote tenía a su cargo las finanzas del grupo. Pero, hacia el final de aquellas andanzas, se fue apagando su fe en Jesús y empezó a meter la mano en la lata, robando parte del poco dinero que recibían. Era una vida llena de atractivos, aunque dura y sacrificada. Los más próximos se retiraban de vez en cuando y conversaban largamente con Jesús, que así los iba preparando para difundir su palabra por todo el mundo conocido y establecer la iglesia. Recorrieron Palestina de una punta a la otra, incursionando también más allá de sus fronteras. Cruzaron en todos sentidos el lago de Genesaret. Muchas noches dormían al raso, a la luz de las estrellas. Caminaban por senderos polvorientos, al rayo del sol. Entraban a los pueblos en busca de provisiones. Acompañaban al Señor cuando enseñaba bajo los pórticos del templo de Jerusalén. Trepaban montañas, atravesaban llanuras, desiertos. Y Jesús, incansable, difundía la buena nueva, instruyendo a las muchedumbres sobre el reino de los cielos y sanando a los enfermos que venían de todas partes. Hemos hablado de los amigos de Jesús, pero pronto tuvo también enemigos. Esos enemigos eran en primer lugar los fariseos, escribas y ancianos del pueblo. Sobre todo los fariseos. Es hora de hablar de ellos. Los fariseos tenían mucha manija en Israel. Formaban una camarilla de gente dura, conocedora de las Escrituras y defensora de las tradiciones del pueblo judío. Nada malo hasta aquí. Pero ocurre que eran unos grandísimos hipócritas y unos orgullosos de lo que no hay. Habían agregado a la ley de Dios infinidad de mandatos formalistas y fastidiosos, olvidándose de lo principal que contenía, que era amar al Altísimo con todo el corazón y ser justos con los demás. Para sostener el templo, pagaban un impuesto por los ajíes que cultivaban en sus huertas, y al mismo tiempo podían quedarse con la herencia de una viuda pobre y después dormir tan tranquilos. Odiaban a Jesús porque éste sacudió el andamiaje que sustentaba su prestigio y puso al descubierto sus falluterías. Hasta lo llamó raza de víboras y sepulcros blanqueados. De modo que declararon la guerra al Señor y más adelante se propusieron matarlo. Jesús estaba sentado en la falda de un cerro y la gente lo rodeaba. Las piedras formaban allí una especie de tribuna, como las que hay en las canchas de rugby. No digo las de fútbol porque estas son más grandes. Todos estaban pendientes de las palabras del maestro. A los que no alcanzaban a oírlo bien, los discípulos les iban repitiendo el sermón pausadamente. El murmullo se elevaba en el silencio de las sierras, quebrado apenas por el canto de algún pájaro y unos ladridos que se oían a lo lejos, donde varios pastores rondaban sus ovejas. Decía Jesús: «Felices los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Felices los que lloran, porque se van a reír a carcajadas. Felices los mansos, porque poseerán la tierra. Felices los compasivos, porque tendrán compasión de ellos. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los perseguidos injustamente, porque alcanzarán el cielo». Aquello ponía patas para arriba muchos conceptos arraigados en los judíos, que creían que la protección de Dios se manifiesta en la riqueza, en la fuerza, en ser considerados y tenidos en más. Y mientras la gente buena y humilde sintió una gran alegría al enterarse de ese nuevo mensaje que reconfortaba a quienes sufrían, no les gustó ni medio a los fariseos, los escribas y los figurones de la sociedad de entonces. Según sabemos, los patios del templo de Jerusalén estaban llenos de mercachifles, que vendían animales para los sacrificios y cambiaban moneda. Allí se regateaba a gritos,
y los balidos de las ovejas se mezclaban con los mugidos de las vacas que de yapa ensuciaban el lugar, agregando el olor de la bosta al de las multitudes, ya que en esa época la gente no se bañaba seguido. Cierto día, Jesús se cansó de ver tal espectáculo, juntó unas cuantas cuerdas, haciendo con ellas como un arreador, y atropelló por en medio de los puestos de aquellos mercachifles, volteando las mesas de los corredores de cambio, desparramando la hacienda y cruzando a lonjazos el lomo de cambistas y vendedores, gritándoles: «La casa de mi padre es casa de oración, y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». El desbande fue general. Sería hacia mediodía cuando el Señor y sus discípulos llegaron a un jahuel que estaba cerca de una población. Venían cansados después de hacer un largo camino, y el sol apretaba fuerte. Jesús se quedó cerca del pozo para descansar un poco, mientras los discípulos se corrían hasta el poblado a comprar provisiones. Se acercó una mujer para sacar agua, y Jesús le pidió un trago, porque tenía mucha sed. Se pusieron a charlar, y le hizo ver que conocía su pasado, y le reveló que era el Mesías. Ella volvió al pueblo, y se lo hizo saber a todo el mundo. Estaba Jesús enseñando cuando un oyente, mandado por los fariseos, le preguntó, haciéndose el inocente: ¿se puede pagar el impuesto al César? La pregunta era torcida, pues si Jesús contestaba que no, lo denunciarían por desestabilizador, ya que los romanos mandaban en Palestina y el pago del impuesto era obligatorio. Si contestaba que sí, perdería popularidad entre el pueblo, que detestaba pagar ese impuesto. Pidió Jesús que le alcanzaran una moneda y preguntó a su vez: ¿de quién es la figura que está grabada en esta moneda? Del César, le contestaron. Bueno, concluyó, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué viene a querer decir? Obedezcan a la autoridad y adoren a Dios. O también permitiría concluir lo siguiente: no han de meterse los gobiernos en asuntos que son de la Iglesia, ni los curas en política. A todo esto, Jesús había anunciado varias veces a sus discípulos que iba a morir de mala muerte, para redimir así a los hombres. Y los discípulos se pusieron muy tristes, aunque se resistían a creer que eso sucedería. Para levantarles el ánimo, Jesús llevó un día a Pedro, a Santiago y a Juan hasta una montaña llamada Monte Tabor. Y allí, a la vista de ellos, permitió que se transparentara por un rato su divinidad. La ropa que llevaba se volvió blanquísima, resplandeciente, y su cara brillaba con una luz maravillosa. Dos personajes se acercaron para hablar con él. Eran Moisés y el profeta Elías. Tan a gusto se encontraban que Pedro dijo: «Señor, estamos muy bien aquí. Si querés podemos levantar 3 carpas y quedarnos para siempre». Pero al rato, Moisés y Elías habían desaparecido, y Jesús se mostraba igual que siempre. Por ese entonces, Herodes, hermano de Arquelao, e hijo de aquel otro Herodes que persiguiera al niño Jesús, había hecho degollar a San Juan Bautista, al que tenía preso. La cosa fue así. Una sobrina suya, Salomé de nombre, bailó delante del rey y sus invitados, en una fiesta que hubo en el palacio. Y tanto les gustó el baile a todos, que Herodes prometió darle a la chica cualquier cosa que pidiera. Ella fue a preguntarle a su madre qué debía pedir, y la madre, que odiaba a Juan, le indicó: «Pedí que te entreguen la cabeza de Juan en una bandeja». Así murió Juan, el último de los profetas, cuya vida es ejemplar, como una bisagra de oro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Un grupo de gente escuchaba a Jesús que les hablaba. De una barra de chicos de la calle que habían andado por ahí haciendo travesuras, quería acercarse a él. Los discípulos no se lo permitían, para que no metieran barullo. Cuando Jesús se dio cuenta, dijo: «Dejen que los chicos vengan a mí, porque el que no recibe con la sencillez de un chico el reino de los cielos, no va a entrar en él». Los chicos se arrimaron, y Jesús jugaba con ellos. Aproximándose a Jerusalén, el Señor venía hambriento. Vio una higuera muy linda de ver, llena de hojas, verdes, brillantes, y se aproximó a ella en busca de higos para matar el hambre. Pero no los halló, porque no era tiempo de higos. Hojas nomás tenía la higuera. Jesús la maldijo. Al día siguiente,
pasaron por el mismo lugar. La higuera se había secado hasta la raíz. Pues cuando el Señor llega hasta nosotros en busca de frutos, es mala excusa alegar que no es tiempo oportuno, que espere hasta más adelante. Un gran trigal se extendía ante los ojos de Jesús y su pequeña comitiva. El sol sobredoraba las espigas que el viento inclinaba, formando oleadas en el potrero. Reflexionó el Señor en alta voz. La cosecha es grande y pocos los cosechadores. Pidan al dueño del campo que mande gente para recogerla. Se refería a su Padre como dueño de las almas y a la escasez de apóstoles necesarios para llevarlas a Él. Desde una lomada cercana a Jerusalén, los apóstoles le comentaron a Jesús la magnificencia del templo, las piedras labradas de sus muros, sus puertas de bronce, sus cúpulas resplandecientes. Jesús lo observó con pena y anunció que de él no quedaría piedra sobre piedra. También, en otra oportunidad, se quedó mirando a la ciudad y profetizó su próxima destrucción. Lo dijo llorando, porque Jerusalén era la capital de su patria terrena. Años después, Jerusalén fue arrasada y demolido el templo. Hacia los últimos tiempos de las andanzas de Jesús, lo invitaron a una comida. El dueño de casa, desatento, no cumplió con él los detalles que establecía la buena educación de entonces. No le dio el beso de bienvenida, ni le ofreció pasar al baño para lavarse. Antes de que sirvieran los postres, entró al comedor una mujer, suelto el pelo y llenos los ojos de lágrimas. Se arrodilló junto al Señor, besándole los pies y bañándolos con su llanto. Los invitados criticones pensaban, se ve que no sabe quién es esta, que si no, otro tanto pensaba el dueño de casa. Jesús le dijo, vos no me diste el beso de bienvenida ni me permitiste lavarme los pies. Esta mujer, en cambio, remedió tu descuido besándomelos y me los lavó con sus lágrimas. Aprende de ella. Le dio esa lección, aunque sabía muy bien que hasta entonces María Magdalena, que así se llamaba la mujer y llegaría a santa, había llevado una vida nada recomendable, de farra corrida. Pero también sabía que estaba arrepentida y que lo quería con toda el alma. Por eso, en otra ocasión, diría que al que tiene mucho amor a Dios, mucho le será perdonado.